desde Cádiz, hoy jueves, hoy es 26 de marzo, hace un día maravilloso, hace un día soleado en Cádiz y vamos a hablar acerca del diagnóstico diferencial de la eritrodermia neonatal. Va a estar a cargo de la doctora Cristina Albarrán, de la Unidad de Gestión Clínica de Dermatología del Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. A continuación os dejo con ella. Aquí empezamos ya. Bueno, buenos días a todos. Ya sabéis que de vez en cuando hacemos una presentación de diagnósticos diferenciales, que a mí me gusta mucho, y vamos a hacer una de ellas, de la eritrodermia neonatal. He cogido este tema porque me parece complejo y me parece interesante que lo repasemos. Como ya hemos comentado, es un diagnóstico difícil presentarnos ante un niño rojo recién nacido en los primeros días. La clínica y la histología pueden ser similares y, sin embargo, la variedad en el pronóstico es importante. Podemos estar en enfermedades bastante benignas y transitorias, como veremos ahora, hasta estar en un estado de inmunodeficiencia que cuanto antes diagnostiquemos, mejor para el niño. Siempre quiero dejar un mensaje claro, que cuando veamos una eritrodermia precoz y severa, lo primero que se nos tiene que venir a la cabeza es descartar una inmunodeficiencia, porque suele ser una causa relativamente frecuente. Como ya sabéis, se define la eritrodermia cuando existe una afectación de mayor del 90% de la superficie corporal. Puede ser una eritrodermia inicial de una enfermedad o ser la complicación de una dermatosis basal del niño. En la infancia es relativamente infrecuente, pero aunque sea infrecuente, el pronóstico tan variable y tan grave que puede llegar a tener el niño, creo que es importante que conozcamos este diagnóstico diferencial. Puede incluir desde enfermedades benignas transitorias, como hemos dicho, a infecciones, enfermedades autoinmunes, metabólicas y hereditarias, como ahora veremos. Un niño es un estado totalmente grave porque puede producir desbalance electrolítico, hipoproteinemia por inflamación generalizada, deshidratación e incluso llegar a la hipotermia y en algunos casos a la muerte. Tener en cuenta, por tanto, que el 70% de estos niños, si tienen una eritrodermia bastante alargada en el tiempo, van a desarrollar un retraso del desarrollo. Es fundamental, por tanto, un diagnóstico preciso de la causa y un tratamiento oportuno. Y es interesante que realicemos unos procedimientos diagnósticos por paso o protocolizados y conocer si existen antecedentes familiares y saber todos los estudios complementarios que tenemos que hacer. Aquí podéis ver las pruebas complementarias que se recomiendan, entre ellas, pues, sobre todo interesante el hemograma, por supuesto, completo. Se dice que prácticamente si vemos un niño recién nacido rojo es obligatorio la biopsia cutánea, que en un 45% de los casos va a ser diagnóstica, y se recomienda realizar más de una biopsia, por lo menos 2 o incluso algunos artículos hablan de 3. Por supuesto, se recomienda un cultivo de hongos si encontramos sobre todo pústulas en estos niños, cultivo también de bacterias para descartar un estafilococcus aureus, que ahora veremos, un test de SAM. Más raro es, bueno, son niños un poquito más mayores, descartar que no sea una escabiosis. El estudio de los folículos pilosos cuando tengamos una sospecha de Netterton, que ahora veremos, sobre todo cuando exista una distrofia pilosa o incluso una alopécica. Y ya, bueno, estudios más complejos como los niveles de zinc y fosfatasa alcalina, el nivel de cloro en sudor, el estudio de la inmunidad humoral, etcétera. Aquí podéis ver todas las causas de eritrodermia en el recién nacido. Iremos hablando prácticamente todas ellas. Como hemos visto, pues dermatosis transitoria. Es raro que un eritema tóxico migratorio te produzca una eritrodermia, pero bueno, lo vamos a presentar y por lo menos tenerlo en cuenta. Dermatosis primarias, como son la dermatitis atópica, dermatitis seborreica, psoriasis.
incluso una mastocitosis cutánea difusa, la ictiosis, el síndrome de Netterton, infecciones como las que veis ahí. Dentro de los fármacos es raro en un recién nacido, un neonato, presentar una intoxicación por una toxicodermia por un fármaco, pero también lo presentaremos, sobre todo asociado, se han descrito a la vancomicina. También hay que descartar metabolopatías y inmunodeficiencias, como hemos comentado antes. Dentro de las neonatales transitorias, pues reconocer el eritema tóxico neonatal, que como sabéis, pues se inicia a las 24 o 48 horas de vida y generalmente desaparece a los 7 días. Esto es variable porque puede nacer el niño ya con estas lesiones y también pueden durar más de 7 días, pero esto es lo más general. Curiosamente, es una entidad que se da poco en prematuros. Parece ser que debajo de la edad una edad gestacional baja no se dan en estos niños y tampoco en bajo peso y no se sabe exactamente por qué se produce. Aquí podemos ver imágenes de este eritema tóxico en el que se pueden ver pápulas y pústulas diseminadas y a veces puede dejar una base eritematosa que no llega a ser la eritrodermia franca, pero sí que nos puede confundir. Incluso a veces pues zonas de descamación, como veis en esta imagen. Como hemos dicho, esto es una enfermedad, una entidad transitoria y normalmente la clínica nos ayuda y no es necesario realizar una biopsia en este caso. Otras enfermedades cutáneas, pues sería la que hemos estado comentando, iremos dando alguna pincelada de ellas, pero es importante la historia clínica de estos niños preguntar si en la familia existe alguna dermatosis, porque eso nos podría ayudar, sobre todo para la dermatitis atópica, la psoriasis, la seborreica y la ictiosis. Es interesante preguntar en los familiares. La dermatitis atópica es muy infrecuente que sea el debut de un recién nacido. Generalmente a pesar de que aún así es rara que se den niños, una eritrodermia por una dermatitis atópica, si aparece un poquito a los 2 o 3 meses de edad. Es decir, que casi que no tenemos que considerarla dentro del diagnóstico diferencial de un niño recién nacido. Al inicio son lesiones exudativas, es intenso el prurito, que si el niño ya tiene unos 3 meses podemos verlo inquieto. Es característico que este niño va a tener un desarrollo estaturoponderal totalmente normal, el niño no tiene apariencia de enfermedad, generalmente puede localizarse en cuero cabelludo, mejillas y superficies extensoras y es curioso que normalmente se respeta el área del pañal porque al existir humedad en esta zona, generalmente aunque existe una eritrodermia generalizada, la parte del pañal suele estar más respetada. Y curiosamente se describe un caso en el que existe una eritrodermia en estos niños asociada a una gastroenteritis eosinofílica, que no se sabe bien la causa, pero ahí hay que conocer que el niño en el que exista una sintomatología diarreica hay que descartarla y generalmente está relacionada con las proteínas de la leche. Aquí podéis ver un niño con una dermatitis atópica prácticamente eritrodérmica, en la que, bueno, es difícil diferenciarla clínicamente, pero podéis ver esas placas eritematosas generalizadas con una superficie ligeramente descamativa. Nos llamaría mucho la atención también que no se ve ahí las mejillas y sobre todo pongo esta imagen porque aunque podemos hablar de una dermatitis seborreica, una costra láctea de una dermatitis seborreica, hasta el 30% de los niños que van a presentar dermatitis atópica van a tener este tipo de costra tan llamativa. Así que recomiendo que en la historia clínica de estos niños siempre preguntemos si tuvo una costra láctea llamativa porque suele ser así. La dermatitis seborreica sí se puede ver pero a partir del primer mes de vida. No es frecuente verlo al nacimiento tampoco, una eritrodermia. Como ya sabéis, una descamación untuosa amarillenta, generalmente localizada en pliegues, también cuero cabelludo, en modo de costra láctea, y cogiendo sobre todo pliegues axilares, inguinales y cervicales. Es difícil a veces diferenciarlo con la dermatitis atópica, como hemos comentado, por el tema de la costra láctea y porque suelen ser zonas similares. Lo que nos va a llamar más la atención, pues las características untuosas o amarillentas de estas lesiones.
Se dice que hasta en un 50% de estos casos de niños con eritrodermia seborreica desarrollarán en un futuro una psoriasis, la variante psoriasis pustulosa infantil, que hay que tener en cuenta y ver la evolución de estos niños. Aquí veis un niño que no está en eritrodermia, pero sí que podéis ver esa descamación untuosa amarillenta de predominio en pliegues, que es bastante característica. Por otro lado, la psoriasis ya sabéis que es muy infrecuente en la infancia. Se han descrito 15 casos de psoriasis congénita, es prácticamente excepcional, y todavía más raro porque se dé en edades menores de 1 año. La localización más frecuente, que eso sí alguna vez lo hemos visto, es en el área del pañal. También puede coger, que es infrecuente después en el adulto, el área facial, cuero cabelludo y palmoplantar. Y muchas veces pues el debut de un tipo de psoriasis, que es la psoriasis pustulosa generalizada, y es difícil diferenciarla de la entidad que hemos hablado antes, de la eritrodermia seborreica. Es interesante en estos niños, si tenemos la sospecha, preguntar por antecedentes familiares de psoriasis y parece ser que existe un aumento del HLA-B17 en estos pacientes junto con los familiares. Tampoco son niños en eritrodermia, me ha costado bastante encontrar imágenes de este tipo, pero bueno, ver la imagen sobre todo del niño del área del pañal, con esas zonas bien delimitadas, eritematosas, de superficie generalmente brillante, y lo más frecuente es que exista una sobreinfección por cándida, como hay en este caso, en el que veríamos unas pústulas satélites características. Por otro lado, otra enfermedad que tenemos que tener en cuenta en estos niños rojos prácticamente recién nacidos es la mastocitosis cutánea difusa. Normalmente se da en el periodo neonatal y se caracteriza porque son niños bastante irritables, que forman ampollas con el roce, la piel suele estar bastante infiltrada o liquinificada y suelen estar bastante irritables por el importante prurito que tienen. Otros signos que nos pueden ayudar o síntomas es el flashing facial o generalizado, la disnea que se produce, sobre todo, por ejemplo, con los cambios de temperatura, al meter el niño en el baño, pues que produzca disnea, flashing, incluso la diarrea. Son síntomas característicos de la liberación histaminérgica. Y en estos casos la biopsia cutánea es bastante útil. Aquí podéis ver un niño con una afectación generalizada, que clínicamente es bastante característica, pero bueno, no estaría de más hacer una biopsia y confirmarlo. Por otro lado, la ictiosis también es una causa de eritrodermia del recién nacido, sobre todo estas dos variantes, que sería la ampollosa y la no ampollosa. Como sabéis, la ampollosa se caracteriza porque los niños al nacimiento tienen un Nikolsky, una facilidad para desprender la piel, que posteriormente con el tiempo se irá mejorando y se quedará un fenotipo más ictiósico, mientras que la eritrodermia ictiosiforme pues desde el principio pues aparecen muchas veces como un bebé colodión con afectación palmoplantar y que se mantendrá ese fenotipo en la edad adulta. Esto es un caso en nuestro hospital que al inicio pues no sospechamos de una epidermolisis ampollosa, pero que finalmente pues ahora mismo en la actualidad está en un fenotipo ictiósico y como veis al nacimiento presentaba una eritrodermia generalizada con ampollas y zonas que nos salen en esta imagen palmoplantares bastante engrosadas. No podemos olvidar el síndrome de Netterton, que siempre nos acordamos de él porque es una entidad bastante característica, que se caracteriza por una dermatitis exfoliativa generalizada, acompañada de pelos ralos y la imagen tan típica de la tricorresis invaginata. Hay que diferenciarlo y generalmente al inicio se puede confundir con una dermatitis atópica y también con una inmunodeficiencia, que es el síndrome de Omenn, que ahora veremos. Estos niños, aparte de tener esa imagen de eritrodermia exfoliativa, que recuerda una atopia, también se caracteriza por tener infecciones frecuentes, deshidratación y retraso del crecimiento. Y normalmente también suele confundir con la atopia porque tienen una IgE bastante elevada. Aquí podéis ver un caso de un niño con eritrodermia por síndrome de Netterton, en el que observáis que está generalizada, tiene una alopecia de recién nacido total y con el tiempo pues ese pelo pues se ve que no es un pelo normal, es un pelo ralo, más frágil y si viéramos al microscopio pues se ve esa tricorresis que conocemos todos.
Dentro de las infecciones, pues destacar estas 4 entidades que vamos a hablar un poquito de ellas. El síndrome de piel escaldada, sabéis que está formado por una toxina de la Staphylococcus aureus, que generalmente se encuentra en la conjuntiva, en la faringe, en el oído, en el cordón umbilical de estos niños. Es frecuente a veces ver una onfalitis, una inflamación del cordón umbilical, que puede ser que nos puede dar la pista de esta enfermedad. Y también es muy característico que exista afectación periorificial, sobre todo siempre explorar el orificio anal y los pliegues. Ahora veremos alguna imagen de ello. Por definición se suele dar, es raro verlo en mayores de 5 años, afecta al periodo neonatal y son niños que los vamos a ver irritables, febriles, y generalmente se inicia como un eritema macular de predominio en flesuras que rápidamente va a desarrollar ampollas y un Nikolsky claramente positivo. Y esta es una de las entidades que es importante realizar un diagnóstico precoz y poner antibioterapia intravenosa. Esta imagen, que ya la hemos visto alguna vez en los congresos, de un niño eritrodérmico con una descamación muy fina, superficial, y esta, aunque sea un poquito más mayor, me ha parecido bastante característica las imágenes y la he querido poner para que las veáis, porque existe ese eritema difuso con una superficie que se podría ver furfurácea, afectando a pliegues, que si esto lo dejamos, si no ponemos tratamiento, con el tiempo se va a hacer generalizado y puede llegar a ser bastante grave. Perdón. La candidiasis congénita es una infección producida que generalmente cuando hablamos de congénita, pues evidentemente tiene que ser una infección cogida en el tracto vaginal, en el canal del parto, o afectación ascendente del amnios. Normalmente las lesiones ya aparecen al nacimiento en las primeras 48 horas de vida. Se caracteriza también por un eritema difuso, como cualquier eritrodermia, pero lo característico es ver pápulas y pústulas. Cada vez que veamos, aunque podemos hablar de un eritema tóxico neonatal, se recomienda, cuando se ven lesiones pustulosas en estos niños, realizar un cultivo tanto para bacterias como para hongos, para descartar esta entidad. Y normalmente se generaliza, empieza por una zona y se generaliza, y es raro que no se afecte la zona umbilical, las palmas y las plantas. Y a veces se puede asociar a neumonía candidiásica, a paroniquia e incluso sepsis. Son cuadros bastante peligrosos, sobre todo en prematuros, que es relativamente frecuente. Hay un problema con el paso de las diapositivas, perdonad. Bueno, aquí podéis ver una imagen de un niño en el que no se aprecia de forma característica las pústulas, pero bueno, lo he querido poner para que la veáis, pero en este sí es característico, ¿vale? Podemos ver aquí esas pústulas generalizadas que con el cultivo pues nos llegaría al diagnóstico. Otra entidad dentro de las infecciones sería el virus herpes simple congénito, en el que normalmente estos niños se asocian no solo a una afectación cutánea, sino también una alteración importante neurológica, y podremos ver pues las típicas imágenes que da el virus herpes, que son las vesículas, después costras y un eritema bastante difuso. Destacar este trabajo de los compañeros de Málaga, en el que describen un caso de una variante zosteriforme neonatal que me ha parecido interesante y con unas imágenes además muy bonitas. La sífilis congénita normalmente se desarrolla a las 6-8 semanas de vida. Está producida por una exposición tardía al treponema. Consideramos tardía pues en el canal del parto generalmente o en las últimas días de embarazo. Se caracteriza por presentar unas erosiones o ampollas a nivel palmoplantar y una eritrodermia generalizada escamativa. Además, se puede asociar a alteraciones del periósteo, a hepatoesplenomegalia, linfadenopatía, anemia y trombopenia. Aquí podéis ver imágenes típicas que tenemos que hacer descartar pues siempre una serología de sífilis si existe importante afectación palmoplantar. Dentro de las toxicodermias ya hemos dicho que es una entidad bastante frecuente en adultos, pero que en niños no lo es.
Como ya sabéis, la necrólisis epidérmica tóxica, pues característicamente se encuentra, el 90% existe una afectación de las mucosas, y en los casos de los fármacos, los más frecuentes lactantes son la vancomicina, y ya en niños los anticonvulsionantes. Y hay que hacer, pues bueno, un diagnóstico diferencial, sobre todo con la piel escaldada, pero con todos los demás. Y bueno, característicamente es raro que tengan fiebre, aunque pueden tener febrícula, pero una fiebre alta, que te da el estafilococos no te lo darían aquí, y no existiría tanto predominio de afectación periorificial. Sí de mucosas, pero no tendencia a la zona periorificial. Dentro de las enfermedades metabólicas, pues aquí podéis ver las enfermedades más asociadas a eritrodermia. La acrodermatitis enterohepática, como ya sabéis, pues existe una afectación, son placas erosivas, generalmente peribucales, perianales, en general en todos los orificios. La deficiencia de ácidos grasos esenciales da una eritrodermia descamativa que no se controla con ningún tratamiento, y la deficiencia de holocarbosilasa o déficit múltiple de carbosilasa característicamente da alopecia, eritrodermia y una cetoacidosis que puede llegar a la muerte del niño. Pero bueno, para no seguir hablando de tantas entidades, y que por lo menos que os quedéis que cuando existe un niño con una eritrodermia, con diarrea, con fallo del crecimiento, con afectación periorificial, una de las enfermedades que hay que descartar es una metabolopatía, y hay que realizar pues todo el estudio de esto. Dentro de las enfermedades inmunes está la enfermedad de injerto contra huésped, que ahora veremos. Son niños generalmente con inmunodeficiencia, que por el paso de los linfocitos a través de la placenta de la madre da una entidad muy similar a una enfermedad de injerto contra huésped, parecida a la de los trasplantados. La inmunodeficiencia combinada, que me ha salido 2 veces, el síndrome de Omenn y la hipogammaglobulinemia son otras enfermedades que nos pueden dar una eritrodermia característica. El síndrome de Omenn es una inmunodeficiencia combinada severa de herencia autosómica recesiva, y se caracteriza por una eritrodermia, como veis ahí, bastante llamativa, exfoliativa, desde el nacimiento o poco después. Se acompaña de una alopecia difusa, de adenopatía generalizada, de hepatoesplenomegalia. Son niños que cogen infecciones recurrentes, y como esta eritrodermia se prolonga en el tiempo, da un retraso del desarrollo ponderal. Además, analíticamente veremos leucocitosis, eosinofilia, hipogammaglobulinemia, y se puede asociar a niveles elevados de IgE, por eso tan difícil el diagnóstico con el síndrome de Netterton. La enfermedad de injerto contra huésped clínicamente puede ser muy similar a los pacientes trasplantados, y también histológicamente. Ya os he explicado el mecanismo, y generalmente da un exantema morbiliforme asociado a eosinofilia, linfocitosis, adenopatía. Siempre, por tanto, en niños con alopecia, eritrodérmicos, palpar adenopatías, descartar hepatoesplenomegalia, porque podemos estar en un caso de inmunodeficiencia. Y una vez hablado de prácticamente todas las enfermedades que tenemos que descartar, pues considerar, y tenéis que saber, pues como hemos dicho, es una entidad bastante peligrosa, que puede tener el riesgo la vida del niño, y tenemos los electrolitos, porque existe un predominio a la hipernatremia y la deshidratación por esa pérdida de agua, así que tendremos que realizar aportes tanto orales o parenterales de fluidos, tener mucho cuidado con la temperatura local, porque tienen tendencia a la hipotermia. También, como son niños que, como hemos comentado, tienen una alteración del desarrollo ponderal, pues tendremos que realizar una buena nutrición. Y por último, pues los cuidados generales, saber que hay que tener cuidado con todos los tratamientos tópicos que pongamos, porque existe una mayor absorción de estos. Por tanto, todo lo que sean tratamientos tipo que intervenga el ácido salicílico, el ácido láctico, que puede aumentar la absorción, los corticoides, mejor realizar tratamientos intravenosos o orales que aplicar tópicos. Sí que se recomiendan emolientes para disminuir la fisuración de estos niños, pero no se recomienda por el resto de corticoides y todo eso si hay que aplicarlos de forma generalizada.
Aquí he hecho un cuadro que creo que puede ser interesante, bastante simple, pero por lo menos son varias cosas que tenemos que pensar cuando tengamos un niño con eritrodermia neonatal. Ver si presenta alopecia, porque si al nacimiento presenta alopecia que no tiene ningún folículo piloso, hay que descartar sobre todo inmunodeficiencia, pero también el síndrome de Netterton. Si existe una IgE elevada, no solo lo más frecuente es que sea una dermatitis atópica, pero como hemos dicho, la dermatitis atópica es raro, es excepcional que sea en recién nacidos. Así que también tenemos que pensar en un síndrome de Netterton o en un síndrome de Omenn. Si existe un retraso en el crecimiento, tenemos que pensar en enfermedades bastante graves como la inmunodeficiencia, también la psoriasis, porque es difícil de tratar en niños tan pequeños, pues hay que descartarla, porque crea una eritrodermia bastante prolongada en el tiempo y no lo puede provocar. Siempre es muy interesante y nos va a ayudar mucho si existen antecedentes familiares de dermatosis para descartar, por ejemplo, una ictiosis, una psoriasis, una atopia, como ya hemos hablado. La fiebre, una fiebre alta para pensar en una piel escaldada. Evidentemente, si hay fármacos de por medio y existe una clínica similar a una NET, pues ya tenemos el diagnóstico y ante ampollas, vesículas, pensar en una mastocitosis cutánea difusa, en un virus herpes y como hemos hablado, si existen pústulas como tal, no solo ampollas, pues que eso no lo hemos puesto, descartar una candidiasis cutánea congénita. Como conclusión, hemos visto que es una entidad que puede presentar múltiples causas, desde benignas transitorias a ser una inmunodeficiencia con mal pronóstico. Es importante el diagnóstico y el tratamiento temprano, conocer los antecedentes familiares de enfermedades dermatológicas. Sería interesante realizar protocolos de actuación de esta enfermedad y, por último, de forma muy sencilla, porque son las causas que más importantes descartar y más frecuentes dentro de la infrecuencia que es esta enfermedad. En niños menores de un mes pensar en inmunodeficiencia, por lo menos tenerlo en la cabeza, en la ictiosis, y en niños mayores de 3 meses por la frecuencia, que estemos ante una psoriasis o una dermatitis atópica. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias, Cristina, por este exhaustivo repaso. Que bueno, que yo creo que nos ha llevado a ver todas las situaciones posibles. Podemos encontrar una eritrodermia. Vamos a ver si podemos abrir nuestro chat, por si hay alguien que quiera decir algo. Es muy interesante la idea que ha propuesto Cristina de intentar hablar de un diagnóstico casi sindrómico en la eritrodermia neonatal. Es un concepto muy interesante y hay una diapositiva que creo que merece la pena comentar, que ha puesto al principio, acerca de cuáles son diremos las peticiones o el enfoque diagnóstico que se tiene que hacer desde el principio en un niño con eritrodermia. Para empezar, ha ido desgranando Cristina pues todos los detalles que pueden ser de interés, ¿no? Para ver al niño desde el punto de vista clínico. Pero esto, esta que vamos a poner ahora sobre las pruebas complementarias, me parece que es también muy interesante y que la vamos a poner para compartirla, que es esta de aquí, en la que dice, pues bueno, que hay que hacer cultivo de hongos y KOH, así como cultivo de bacterias junto con el test de Zank. No olvidar las formas extensas de escabiosis, también el análisis microscópico de los folículos pilosos, tal como ella ha detallado bien el tema del síndrome de Netterton, el hemograma completo y la biopsia cutánea con las limitaciones que esto tiene, así como los niveles de zinc para descartar la acrodermatitis enteropática, junto con los estudios de inmunidad humoral y celular, así como el descarte de los niveles de aminoácidos, de niveles de carboxilasa sintetasa, biotinidasa y también los errores innatos del metabolismo. Sin olvidar pues la monitorización de electrolitos, que es muy interesante. Hay otra diapositiva, quizá la del final, que vamos a ver rápidamente, donde comento un pequeño cuadro que puede ser de
de mucha utilidad, donde pues habla de las cosas más frecuentes. Para empezar, pues la dermatitis atópica, ¿no? En casos donde haya IgE elevada. Y yo echo quizá de menos aquí un apartado en el que poner pues no solamente retraso en el crecimiento, sino diarrea, ¿no? Niños con diarrea y eritrodermia que pueden encuadrarse dentro de todo lo que hemos dicho de errores del metabolismo. Pero bueno, a Cristina no se le pueden poner falta porque lo hace muy bien y quedamos todos muy contentos con este tipo de sesiones. Bueno, pues si alguien quiere decir algo en el chat, ya está abierto. Muy bien, pues muchas gracias a todos desde Cádiz y hasta la próxima vez.